¿Qué haces, Debbie? ¿Cómo te va? Muy bien, Pelado. Bueno, acá con muchas hipótesis. Es impresionante que el paquete estuvo ahí, ¿qué? ¿Un año? 6 meses. 6 meses estuvo ahí. Exactamente. O sea, si él no volvía, sí, el ex jefe de la formación de los gendarmes, de la escuela de gendarmería, que nadie lo abría, quedaba ahí. No. Le dijeron que había un paquete, tenía uno de 4 meses, eran 3 en total, Sí. de los cuales uno hacía 4 meses, otro hacía 6. Él volvió no solamente para saludar a sus ex camaradas, porque mañana es el día justamente de la escuela y demás, sino también para ir a buscar esos paquetes. Claro, igual, a ver, podrían haber pasado muchas cosas. Podría haberse llevado la correspondencia a la casa Totalmente. y abrirlo en su casa. Sí. Y tenía un impacto menor que en la propia escuela de gendarmería que se produzca la detonación. Ahora, es pregunta, en gendarmería, esto es el edificio central de gendarmería, ¿no? La escuela superior Claro, de no gendarmería. es el edificio Centinela. El edificio Centinela donde estaba dice unas cuadras más. Pero es ahí, Sí. a 3 cuadras eso. No hay ningún detector de paquete, no hay Bueno, esa ningún es la detector de clave. metales, no hay ninguna Nada. situación de esta naturaleza. Bueno, recién nos decía un experto que también, como la detonación no fue, afortunadamente, tan importante para causar heridas de gravedad o que le cuesten la vida a las personas que manipulaban el paquete, que es un poco un globo de ensayo, ¿no? Que muchas veces hacen las organizaciones terroristas. A ver cómo pasa, si pasa, cómo se investiga, si hay un operativo de seguridad montado en los minutos posteriores adecuado. No hay detector de metales, no hay perros. Hoy me decía un experto que los canes adiestrados en explosivos son muy eficientes. Sí. Y no necesitas siquiera invertir porque ya los tenemos. Una vez al mes, ¿no hay un can de estos Pero expertos además, que hubiera... Además hay otro punto, por lo que vengo entendido, yo sé que es muy primigénita la investigación, pero Jenny lo venía contando muy bien. Alguien llevó el paquete desde la entrada, ¿no? Sobre Sí. Alem, Sí. me imagino, Sí. sobre la calle Alem, desde la entrada hasta la oficina de este señor. No, la situación fue así, se la entregan a él y este señor va hacia el piso número 11, que es donde está el actual director Morillo, y entre charla va y charla viene, te lo voy a explicar así, ahí es cuando abre el paquete. Cuando abre el paquete es que directamente termina explotando. Él tenía 3 paquetes. Bueno, el tema es... Por eso lo que vuelvo, dice el Pelado, alguien pará. subió 11 sí, pisos él con ese mismo, paquete. No, y a lo mejor El lo cambiaron. destinatario. Imagínate, uno limpió, una señora en 6 meses, uno limpió, Claro, hizo lo calor, comió, después hizo frío porque uno puso el aire. O sea, y no, evidentemente la detonación se iba a producir solamente Cuando abría el paquete. alguien la abría. Pero después va a ser muy Los difícil. otros paquetes no tenían pólvora, ¿no? No, hicieron Hizo una la- explosión. No. Sí. Va a ser muy difícil saber quién fue, supongo, no lo sé, porque hoy recordábamos el caso de Nicolás Pino en la sociedad Sí. rural. Sí, claro. Como vos En un lo podés kiosco, hacer en ¿no? un servicio de mensajería. Claro, lo había hecho en un kiosco, en ese caso en Palermo había mandado el envío a la rural. Claro, el año Rafecas pasado. lo sobreselló al pibe que lo llevó porque le dijeron, toma, lleva este paquete. Claro, sí, era el mensajero, digamos. Exacto. Acá no lo sé, pero podría pasar algo similar, ¿no? Acá se supone que vos cuando llegás a una entidad policial te toman los datos de, obviamente, la persona que está entregando el paquete y para quién es. Al menos, obviamente, no creo que haya dado, si es la persona en la que obviamente armó el paquete, no creo que haya dado los datos correspondientes que sean fidedignos. En el caso de que sea alguna empresa que justamente suele repartir, ahí por lo menos van a tener el dato de esa empresa y van a tener que hacer toda la trazabilidad, tener que ir 6 meses atrás Sí. para poder determinar de dónde vino. Sí, tiene que haber un libro de... Ahora, Martínez de Giorgi pide la intervención. Martínez de Giorgi, el juez que tiene el expediente, pidió la intervención de gendarmería. Sí. De la CIDE. De la CIDE. Bueno, de la AFI en realidad, ¿no? Claro. Bueno, que la hipótesis de conflicto puede ser alguna hipótesis vinculada con lo internacional, no sé. Bueno, se abre un montón de abanicos de Sí. conjeturas, ¿no? Porque la primera, algo personal para este señor, porque estaba Claro, dirigida a él, a Gasparuti. Ahora, inmediatamente viene la repregunta, ¿y por qué se la mandaron a la oficina y no a la casa, no? Claro. Porque cuando si él era era director personal. en ese momento. Sí, correcto. Quizás no tenían la dirección de la Y casa sí y sabe- fueron directamente a él. Por eso es fundamental ahora la declaración de la mujer que hoy estuvo presente en el lugar y también al menos de los 2 damnificados que estuvieron en el momento del hecho, que tiene que ver con el actual director y el exdirector, para determinar eso, si iba dirigida hacia él por un problema personal o es contra la institución en sí. Sí, si él hubiera recibido alguna amenaza, si tenía alguna situación, que no lo sabemos. Tengo entendido que la esposa estuvo incluso en Casa Rosada, ¿no? En una reunión que... No, se fue primero allí Sí. al lugar donde ocurrieron los hechos, estuvo reunida con Monteoliva y después Monteoliva se dirigió y se fue con... Sí, la Era ministra, por lo que tengo entendido, estuvo en el Adorni. edificio hoy. Sí, Sí. estuvo en el ahí. edificio Estuvo hablando de con Crescenti. gendarmería y fue todo evacuado, ¿no? El Sí, edificio. bueno, está también en la redacción José del Río, lo sumamos. ¿Cómo está, José?
Muy bien, con la noticia del día, como ustedes planteaban, después de una semana que tiene muchas aristas, pero sin dudas todos conmocionados en el propio gobierno, ¿no? Con el comunicado que acaban de lanzar desde el Ministerio de Seguridad, con la investigación de algo que viene de hace meses, como bien planteaban, pero que todavía tiene muchos signos de interrogación. Sí, sí. Bueno, viste que acá todo cae en la grieta, entonces ahora tenés en redes sociales los que dicen, no, esto lo están magnificando. Hay gente festejando, busquen en Twitter, hay gente que dice, la mejor noticia del día, que explotó un artefacto en gendarmería, Digo, bueno. no es para minimizar en un país que tuvo los 2 atentados terroristas más graves de la región, AMIA y Embajada, que además, bueno, hoy en el mundo, yo hoy decía más temprano, afortunadamente hasta acá, Corro, Embajada y AMIA, la Argentina no tiene, como otras grandes capitales del mundo, estas hipótesis de conflicto a cotidiano prácticamente con el terrorismo. No sé, Charlie Hebdo, Bataclan, una maratón, un recital en donde aparece un loco que atropella gente. Pero estas cosas empiezan, ¿viste? A ver, en la mirada superficial no parece ser el caso, pero es una mirada absolutamente superficial. Esto va a tener que ir a fondo en la investigación. Lo que sí es cierto que Argentina, con la posición, a mi modo de ver, muy valiente, yo sé que hay opiniones y miradas distintas que tiene el gobierno federal, con una posición muy contundente y decisiva con relación al terrorismo, con relación al Estado de Israel y demás. Argentina ha quedado en el Teatro de la Nación en una situación, no quiero hablar de exposición, pero sí que está en una vitrina, ¿no? Bueno, ayer, sin ir más lejos, el presidente estuvo en la Cumbre por la Paz. Exactamente. Estamos todavía en una situación muy conflictiva en Venezuela, donde hay un compatriota como Nahuel Gallo detenido. Obviamente que es prematuro. Mañana nos enteramos que Gasparuti tenía un encono personal, una persona que lo estaba amenazando hace meses, y todo esto se desmorona. Argentina obviamente viene de declarar a las fuerzas Quds iraníes como fuerzas terroristas también, ¿no? Y no como partido político. Bueno, no sé si hay una relación entre ellos y esto, ¿no? Hay una decisión tomada valga la redundancia, de tomar postura, que no necesariamente está vinculado con esto, pero tampoco es un factor que como bien dice Débora, no puede quedar al margen. La Argentina en muchos temas donde antes tomaba postura por ahí para determinado lado, ahora está diciendo, bueno, yo estoy a favor de esto, y como lo decían bien hace un ratito, lo del presidente planteando la línea geopolítica que tiene nuestro país, con qué países estás alineados, con cuáles no. No creo que esto tenga que ver con eso. Para mí no, pero coincido en tu análisis, José. Exacto, Sí. pero sí es un tema a tener en cuenta. Que se mete en la grieta, que hemos analizado mucho, comentado y polemizado también, que son los fondos de la AFI, ¿no? Bueno. Son los fondos de la CIDE, ¿no? Que se ha hablado muchísimo hace 2 años, cuando se quisieron imponer por decreto, la discusión que se dio en el Congreso. Bueno, y ahora algunos dicen, ¿ves? Para eso se necesitan los fondos de la CIDE, para investigar estas cuestiones. Bueno, por eso te digo que todo termina... Como todo, viste, ahí... Sí, cae en la grieta, porque ahora dicen, ven, necesitan esto para justificar aquello. Sí. Bueno, no lo sé, pero en cualquier caso, también acá lo que nos marca esto es la laxitud, porque una cosa es llenarse la boca diciendo el país tiene mayor necesidad de inversión en inteligencia, en seguridad, tenemos ministras de alto perfil, lo fue Bullrich, lo es Monteoliva, pero cuando ves que un edificio, está bien, yo sé que es la escuela, pero está a 2 cuadras del edificio Centinela, no tiene una cámara, no tiene un detector, no tiene un escáner. La gravedad sería lo mismo si hubiese pasado en la PSA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al tema que la Gendarmería tiene otro valor simbólico, ¿no? Que quizás no tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sobre todo con la decisión que ha tomado el gobierno de Milei, con Patricia Bullrich y demás, con que ser una fuerza de choque que ha confrontado la protesta social. Esto no hay ningún tipo de duda. Y también se ha analizado todo eso. Quizás sea solamente una cuestión personal. Bueno, lo tendrá que determinar la justicia, José. Sí, aparte está la otra pata, que es, bueno, esto que se plantea en los próximos días, seguramente leamos respecto del organismo de inteligencia, que van a tratar de poner de manera pública cuáles son sus objetivos, cuáles son todo este mundo que siempre es gris, oscuro y demás. Vamos a leer seguramente en los próximos días que hay una idea del gobierno en esa batalla cultural y de narrativa que tiene, también de empezar a hablar de cuál es el objetivo de la inteligencia desde el punto de vista de protección nacional y geopolítica. Esto te digo porque es información de hace minutos nada más, que tiene que ver con... O sea, echar luz sobre los sótanos del poder, me decís vos, José, algo así sería. Es algo que otros países, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay países de Europa que así lo plantean, está más transparente a qué se dedican. Me refiero no en los términos de seguridad nacional en cuanto a qué acción concreta están tomando, pero sí en cuanto a, bueno, cuáles son los objetivos
de por ejemplo, un área de inteligencia, para qué funcionan, qué tipo de entidades están mirando respecto de con quién aliarse en el mundo y quién no. Eso también es algo, un capítulo que viene y que seguramente leamos. Perdón, porque durante años tuvimos a una CIDE que se dedicaba solamente a espiar opositores. Tuvimos a Milani, ¿no? Como jefe de la inteligencia. El asesinato de Nisman en el medio, ¿no? O como alto central, ¿no? Las famosas anécdotas de Néstor Kirchner, que le gustaba los viernes llevarse a su casa del sur, los famosos cassettes con las escuchas. La historia exige ponerle luz a eso. Sí, claramente. Pero además de eso que es súper interesante como lo planteas. Acá da la sensación de vulnerabilidad, ¿no? Porque, sí, insisto, uno de los edificios debería ser de los más custodiados, con mayor seguridad, además, uno de los 2 edificios centrales que tiene Gendarmería en plena ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre el barrio de Retiro y mi microcentro, digamos. ¿Es vulnerado de esta manera? Digo, ¿qué queda para el resto, no? Esto también... Recién, mira, me escribe Marieli Lenarda, nuestra compañera, trabaja con Esteban en su programa. Dice que un gendarme contó que casi lo abre cuando llega, ni bien se lo dan, pero como decidió ir a saludar al actual director, se produce la explosión dentro de la oficina del director. Tengo entendido que lo termina abriendo es Morillo, es decir, no el director, ¿no? Que sufrirías también, los dos. Los dos sufren heridas. Jenny mostró las fotos. Lo sumamos a Hugo Machiavelli también. Hola, Hugo. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, buscando información. Una de las hipótesis que no es nueva para la inteligencia criminal argentina son estos grupos anarquistas, cuyo destino en algún momento estaban organizados muy marginalmente en un par de lugares aquí en Villa Urquiza. Hubo un hecho hace unos años en el cementerio, ¿te acordás? Sí. Que le voló la mano. El juez también. Que voló los dedos de una mano. La misma persona que fue a detonar, a generar el atentado. Perdió un par de dedos. Detonó mal el artefacto y sufrió heridas. En el cementerio, no sé si creo que fue el cementerio de la Recoleta. Creo que fue en la Recoleta. Si la memoria no me falla. Y ponían la A del anarquismo, ¿no? Sí. Pero esto ocurrió hace unos cuantos años. Y que están asociados a muchos de los detenidos en las últimas manifestaciones. Son grupos que son pseudo-anarquistas. Pero no digo que no, pero tiene más de 6 meses el paquete. Sí, pero estos grupos están actuando hace tiempo. No, bueno, puede ser, no digo que no. Es una de las pistas, Sí. Lo que pasa es que son tan minoritarios a la vez, ¿no? Viste, lo llamaba foquista, diría Leuco, ¿no? En algún sentido, pero de otra época, que buscan el caos. Ahora, lo que... Perdón, ahí solo interrumpo porque me aporta tanto Gustavo Blego como Facundo Chávez, que la bomba era en la tumba de Ramón Falcón en Recoleta. Ahí está. Y me dice Gustavo que llamaban ahí, fue en el 2019. Claro. Sí. Son grupos muy marginales, algunos dicen que tienen contactos que tienen también sedes en Chile, pequeños lugares, pero están muy al margen, ¿no? Alimentan, digamos, entrenamientos en lugares también marginales. Ahora, pero ¿por qué a este hombre? No, bueno, en realidad era un instructor. Bueno, claro, era un hombre de la academia. El comandante mayor, creo que era el Gasparini. Sí, está bien, pero el perfil de estas personas hoy consultadas son básicamente dentro de las fuerzas académicos. Sí, está bien, no son las principales fuerzas de choque. Los teóricos. Claro, son teóricos, son los que están en la formación. A mí no sé, bueno, cualquier hipótesis es válida, ¿no? Porque es un abanico muy amplio. Pero no sé si está vinculado directamente con el tema de las marchas y protestas en la Plaza de los Congresos. Por la línea que seguís vos, Esteban, yo pienso también que si alguien tenía la intención de visibilizar alguna situación de conflicto a través del artefacto explosivo, imagínate que estuvo 6 meses viendo qué pasaba. O sea, el tipo, ¿entendés? Tuvo 6 meses viendo si lo retiraban, si lo abrían, si explotaba. O sea, suena un poco hasta descabellado en un punto. Y hubiese sido en la sede central de Gendarmería, ¿no? Es que el edificio Centinela me parece que es más... Dicen, yo hace años que no voy, que hubiera sido más complejo que pase, que creo que hay un detector o un escáner. Perdón, José, ¿querías aportar algo? No, está en línea con la vulnerabilidad, que también es otro tema que se mira muy poco, que es cuánto se invierte en la seguridad de este tipo de organismos, ¿no? Porque cuando vos decís los que protegen no tienen su propia seguridad y son vulnerables a este tipo de acciones, por suerte, sin víctimas fatales, por suerte, como bien lo decía el comunicado del Ministerio de Seguridad, fuera de peligro, pero también esta idea de, bueno, cuidado, si puede entrar así como así un explosivo a la Escuela Superior de Gendarmería, ¿qué tipo de protección y de medidas se toman de cara al futuro? Sí, totalmente. En medio de una situación, yo no quiero hablar de tensión social, pero sí de
de un fuerte impacto por las últimas medidas del gobierno. Hay una protesta social marginal, pero Sí. muy ruidosa, ¿no? Sí, es Marginal, eso. minoritaria, pero muy ruidosa y por momentos extrema, ¿no? No tanto por lo que pasó ayer, pero sí la semana pasada, ¿no? Lo de las Molotov. En la Plaza de los Dos Congresos, con la bomba Molotov y demás. El mortero. Sí, que parece ser gente que está incluso al margen del partidismo político, ¿no? Y también parecen reos, ¿no? Parecen como la banda del millón, digo, sacando las diferencias como personas que actúan. Probablemente no sé qué conexión podrán tener dentro de algún servicio, pero en definitiva están muy al margen, son muy pocos, pero tienen autonomía. Y no parecen ser, esto es una mirada, no parecen ser del núcleo de las organizaciones, ni siquiera de las organizaciones sociales. Vos fíjate todas las personas detenidas. Uno estaba durmiendo en un cajero. Sí, sí, muy lumpen Un todo, vagón, ¿no? claro, exacto, muy lumpen. lumpen, gente muy errante, muy digamos, marginal, ¿no? muy Pero tenés de marginal. los dos, porque en Moreno detuvieron a gente vinculada con el Ministerio de Sí, Seguridad. sí. ¿Viste? Que prendía fuego ahí las gomas, Sí. que trajeron una camioneta con una Sí, cantidad... vinculada con Mariel Fernández, con la Ahí intendencia de aquel distrito, ¿no? Pero no son los que terminaron arrojando las molotov ni nada de eso. No. Pero hay como dos grupos acá. No, acá lo que se cree, alguien además tiene que tener cierta experiencia para preparar un artefacto de estos, ¿no? Es decir, o sea, si bien es casero el artefacto, tiene una preparación, tiene elementos Sí. a considerar a la hora de pensar que alguien abre el artefacto, detona, no detona en otro momento. Sí, hoy los expertos decían que no es complejo, nadie tiene la intención de hacer un tutorial por televisión, No, pero están dando vueltas por todos lados. Están en todos Te iba a lados, decir lo digamos, mismo. cualquiera lo Te iba a puede decir lo hacer. mismo. Lamentablemente están acceso Sí. como hay información muy valiosa al acceso a la mano, también estas cuestiones. Sí, José. No, básicamente también recién estaba chequeando a ver si había más repercusiones en el gobierno. Por ahora se trata de minimizar el hecho, se habla con un foco de atención, pero todavía no tienen datos certeros respecto de cuál puede ser la causa. Y ese también es un tema, ¿no? Digo, hay que esperar porque por ahí es, como bien decía recién el Pelado, por ahí tiene que ver con una persona en particular. Sí. Pero esto en un contexto donde vos tenés novedades en lo laboral, donde tenés Claro. el conflicto de FATE latente, donde tenés que la semana próxima es la previa al discurso presidencial en términos de Congreso. Digo, le da una temperatura política que por ahí en otra situación Mira, no la tomaría. Yo hablé hoy con alguna fuente del gobierno, por supuesto toda el área de seguridad dedicada de lleno a esto no hay ningún tipo de duda, lo vimos a la ministra de Seguridad, pero había mucha atención a este caso, por supuesto, pero también al seguimiento lo está pasando la reforma electoral. Hay una suerte, no sé si usar la palabra de euforia dentro del gobierno, pero de mucha tranquilidad por lo que pasó durante esta madrugada, por la cantidad de votos que obtuvo y sobre todo por el dictamen que hubo hoy en la Cámara Alta, ¿no? Otro dictamen de mayoría que prácticamente allana el camino para que la reforma laboral el viernes que viene. se apruebe el viernes que viene con un apoyo que me decían hoy también el gobierno por encima de lo que hubiesen previsto Claro. hace un tiempo. Vos fíjate que hay peronistas que votaron la reforma laboral. Hubo un sindicalista que yo lo escuché que hablaba bien del último capítulo, ¿no? De las mejoras con los empresarios, por ejemplo. O sea, el gobierno es como que obviamente está haciendo este tema, no hay duda, esto es objetivo, pero también hay un sector del gobierno ¿sí? Con mucho ahínco y énfasis en todo lo que sucedió en eso y en las reformas que se vienen también, ¿no? Porque Sí, ley me parece que el penal gobierno juvenil, con esto se envalentona, ¿no? Bueno, va a tener 2 o 3 leyes muy importantes bajo el brazo el presidente Milei cuando vaya el 1 de marzo a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. No lo digo Yo creo que solo va a haber anuncios importantes, creo que va a haber anuncios importantes. el día del 1 de Yo marzo. calculo que sí. Sí. Pero Sí, además aparte- el régimen penal juvenil esta semana, también. Sí, Sí. ¿saben por qué? Es intuitivo esto también. El presidente muchas veces marcó, y lo dijo Adorni también en una entrevista que mantuvimos ayer, que hay un montón de proyectos de reforma de todos los ministerios. Yo calculo que el presidente de la Nación, la apertura de sesiones ordinarias, el domingo, ¿no? El domingo 1. Creo que va a ser un discurso marcando algunas cuestiones claves, sobre todo la reforma, bueno, del Código Penal, por supuesto que ellos ya estaban atentos, y la reforma impositiva. Claro, ¿no? lo tributario. Claro. José, vos tenías algo para agregar. Sí, vienen las reuniones. La agenda presidencial arranca con una reunión de la mesa política el lunes. Hay otra reunión prevista para el martes con la idea de seguir alineando y una estrategia que esta es la que van a retomar, que está en línea con lo que dice Esteban, que es inundar la cancha. O sea, con estos avances lo que tienen como filosofía de trabajo de cara a lo que viene es, bueno, que no haya respiro en el sentido de se aprueba esto, se aprueba lo otro, viene algo nuevo ya.
como subirse a la ola, así como tuvieron copar una la racha. agenda, me decían. Exacto. Mira, creo que ayer un diputado, creo que fue Grabois, a ver, corríjame, dijo, a ver que hay que trabajar todos los días, ¿no? Dijo un diputado, ¿fue Grabois el que dijo? Tenemos que trabajar todos los días. Bueno, hoy en el gobierno me decía, bueno, como dijo tal, no me acuerdo qué lo dijo, bueno, lo íbamos a inundar de proyectos para que trabajen Claro, bueno, todos el los días. famoso, Un poco lo que decía José, lo que decía José, flood the zone, ¿no? Que es una estrategia de muchos analistas de comunicación de muchos gobiernos. Lo que pasa es que la trascendencia para mí que tienen las leyes que presumimos, la semana que viene se develará el ministerio, pero todo está dado para que sí, que el presidente va a llevar como un logro político, ley penal juvenil y la laboral. Para mí, más allá de la trascendencia per se que tienen, porque le modifican la vida a la gente, son leyes para tu vida cotidiana, claro, seas o la edad que tengas, pero además por la demora que tienen, porque son leyes que tienen 20 años de atraso y de discusión, 40 años de atraso y de discusión, y que la política no lo pudo resolver. Sí, es verdad, hay un arma de doble filo acá también, por lo menos esta es mi mirada, porque el gobierno ha avanzado con reforma estructural, esto no hay ningún tipo de duda, se va a bajar la edad de diputabilidad, es prácticamente un hecho que esto va a suceder, la reforma laboral es prácticamente un hecho. Ley de glaciares. Bueno, interesante también por todas las inversiones mineras y demás, pero también es cierto que cuando vos tenés todas las reformas, la ciudadanía va a decir, che, mirá que lo hiciste, ¿y los resultados? Claro. ¿No? Claro. Ya tenemos la ley penal juvenil, claro, la inseguridad, claro, ¿y qué pasó claro, con el que mataron la demanda mañana va a crecer, pasado? y además, mientras los gobiernos avanzan, el pasado, la herencia queda cada vez más lejos, ¿no? Claro. Entonces la demanda va a ser cada vez más demandas fuerte. nuevas. No, claro, aparecen demandas nuevas, está muy bien, más fuerte. es muy interesante lo que decís, porque las dos leyes están atravesadas por los temas más importantes o más trascendentes en cualquier sondeo de opinión, que es la seguridad y la economía, el trabajo, tu sustento. Entonces, una vez que las tengamos, van a aparecer las demandas nuevas que pasa en todos los gobiernos. Bueno, ya tenés la ley penal juvenil, che, pero siguen matando gente. Ayer otro menor asesinó a no sé. Mira, probablemente tenés la ley laboral, pero hay otra fábrica que cierra, pero, ¿viste? Bueno, Débora, esa es la apuesta, esa fue la apuesta un poco en los discursos del kirchnerismo, no de cara a lo que está ocurriendo hoy, que es, como bien lo decían al principio, fue un triunfo muy superior al que esperaba el propio gobierno en términos de velocidad, en términos de cómo resultó en diputados, en términos de lo que esperan para el Senado, pero lo que está aspirando un poco la oposición y sobre todo el kirchnerismo y ese peronismo que quedó fracturado de cara a lo que viene, están buscando que el día de mañana el archivo quede. Y si, como ellos dicen o confían, en términos de empleo y de cuestión laboral, no mejora, quedar como los futuros héroes y hoy villanos. Esa es la apuesta que tienen. Sí, aporta otra mirada que aspiro a ser enriquecedora también. Un líder más tradicional, digamos, ¿sí? Probablemente repleto de consultores, atiborrado de encuestas y demás, en un momento triunfalista, porque el gobierno viene de un momento triunfalista, más allá de que la economía es un mundo muy complejo en Argentina y la situación social también lo es. Viene un momento triunfalista. Por ahí dice, che, hacé la plancha, ¿no? Sí. Hacé la plancha, tranquilo. En cambio, el gobierno acelera, sigue acelerando y va a seguir acelerando con el riesgo que esto tiene, porque la demanda ahora va a ser al gobierno. Che, hiciste la reforma laboral y yo no conseguí laburo. ¿Qué onda, no? Y así con un montón de otras situaciones que se vienen. Esto quiere decir que es un gobierno absolutamente distinto, ¿no? Sí, si me disculpan un segundito, porque nos llama Carla Ricciotti desde el móvil. ¿Qué está pasando, Carla? No, acá continúa el operativo, entran y salen los efectivos tanto de Gendarmería como de la Policía Federal que ustedes ven allí apostados en la puerta, más que nada, ahí en el 533 de Paseo Colón. La calle sigue completamente cerrada al tránsito, hay camionetas de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad también atravesadas en donde es la traza del Metrobús, en realidad, que está completamente inhabilitado para que transiten tanto los colectivos como los autos por todo Paseo Colón. Sigue cortado, acá hay una consigna de la Policía Federal en la esquina de Venezuela, pero todo este tramo está cortado desde Belgrano hasta México y hay camionetas de explosivos también y está prestando apoyo también la policía de la ciudad en el lugar. Pero el operativo sigue, no sabemos todavía hasta cuándo, pero siguen trabajando en el interior de este edificio. Bueno, siguen revisando ahí piso por piso, es decir, no se descarta nada, hay un trabajo intestivo consultando todas las fuentes, ¿viste? Porque buscando algún dato que pueda ayudarnos a entender esto. Es algo realmente inusual, hace tiempo que no se producía, sobre todo una fuerza tan importante y representativa como Gendarmería Nacional. Sí me hablan de un hombre muy conocido como un formador de gendarmes,
el comandante mayor, ¿no? Gasparuti. Sí. Sí, todas las hipótesis un poco que recién marcaba el Pelado o José del contexto, un poco se desmoronan cuando nos enteramos que el paquete llegó tantos meses atrás, ¿no? Porque si esto hubiera sido algo que llegó en el día o en estos días, uno lo podría poner en el contexto de la conflictividad propia hoy de las discusiones que recién comentábamos en la están calle, dando. ¿no? Sobre todo. Pero claro, la confirmación, el Ministerio de Seguridad en el comunicado dice hace varios meses, Jenny en serio que tiene muy buena información, dijo 6 meses. Está bien que 6 meses atrás, sean 6, sean 4, sean 5, era el contexto preelectoral. Sí, estábamos votando en septiembre y en octubre. Digo, si alguien tenía la intención en esos días, ¿te acordás de los que el presidente hablaba de los cuca tirapiedras, que cada vez que había un acto partidario... Lo que sí el gobierno quiere manejarse con mucha cautela. Todas las fuentes de la Fuerza de Seguridad, particularmente de Gendarmería, están derivando al Ministerio de Seguridad, que es la única, digamos, fuente oficial capaz de dar información. Quieren evitar suspicacias alrededor de un hecho que es obviamente inquietante. ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, me demoré porque vengo de esa zona. ¿Qué información traes? No, la verdad que estaba haciendo un trámite, tenía que renovar mi DNI, que finalmente no lo pude hacer porque se demoraba y con el corte, digo, no llego más. Y la verdad hay una cosa que hasta ahora me parece que hay como tres cuestiones que me las pregunto. Una es, ¿por qué está investigando la CIDE? Supongo que detrás de eso, obviamente tenés la hipótesis de conflicto exterior. De un atentado, pero que querés saber de qué se trata. Que puede ser algo mínimo o no. Y tenés que cerciorarte. Vos no podés tomarlo como lo mínimo posible porque tenés la obligación de analizar el peor escenario. Segundo, si esto era una cuestión personal o si esto era una cuestión institucional. Y finalmente, la gap de seguridad. Porque estos 4 meses en que este artefacto estuvo ahí, un artefacto que a mí me hace acordar, no sé a ustedes, a lo que pasó en la rural aquella vez. Claro. Cierto. Lo que marcábamos del episodio de Pino en la rural, que hoy lo recordaba bien Jean Libares, que Rafecas sobreselló a la persona que llevó el artefacto, porque hoy con el tema de mensajería, bueno, vos mandás a alguien que lo lleve y la trazabilidad después para dar efectivamente con quien tuvo la intención de enviar un artefacto explosivo es más difícil. En el caso de Pino no se pudo, no sé acá. Bueno, es Martínez de Giorgi el que está. ¿Te acordás que llegaron en el caso de Pino? Al muchacho. A esta persona. Sí. Ahora, en este caso, como pasó también lo de Mercado Libre, de ese otro sobre, obviamente no tiene una cosa que ver con la otra, pero cuando hay una simultaneidad en cierto tipo de información, nosotros no podemos no tratar de encontrar algún sentido, ¿no? Sí. Y esta semana y la semana que viene son semanas de una densidad política importante. Sí, por ahora no hay puntos de unión entre todo eso, por ahora, pero obviamente no se puede descartar nada, esto es muy primigénito. Pero, viste, lo primero que uno se preguntó era, che, ¿qué es esto? Porque loquitos no faltan. No, claro. Sí, sí. El contexto es propicio. Tuvimos las bombas Molotov la semana pasada. Solo que quedó un poco desilvanada esa hipótesis que empezamos a anudar cuando el Ministerio de Seguridad nos confirma que llevaba meses. Claro, correcto. Definitivamente. Y Jenny decía también ese dato 6 meses. Ahora, también hace 4 o 6 meses, vamos a buscar la precisión, estábamos en un contexto preelectoral, ¿no? Tanto la elección de septiembre como la de octubre. Sí. Si es que la intención fue generar algún tipo de zozobra o de situación de desestabilización en aquel escenario, no lo sé. Igual, insisto, a mí me llama, no es que me llame la atención, me parece correcto que esté actuando la CIDE, pero si lo informan, también es interesante como, a ver, mira, lo informaron. Sí, Martínez de Giorgi, tengo entendido, nos contaba en la serie que es quien dispuso, ¿no? Que intervenga. Sí, bueno, pero justamente, obviamente que la justicia probablemente tiene que tomar los recaudos de actuar con transparencia en este sentido, que no puede investigar la propia fuerza. No, claro, eso está clarísimo. No puede investigar la propia fuerza. Hay una decisión del juez de que investiguen de esa manera. Sí. Y la Gendarmería no es cualquier fuerza. La Gendarmería es una fuerza vital por muchos motivos. Fronteras, participación en operativos de seguridad en zonas calientes. Narcotráfico especialmente, ¿no? Imagínate, y también tiene que ver con la custodia de muchos de los funcionarios más importantes. Tiene una carga simbólica muy importante también, ¿no? Desde el operitaje por el asesinato de Nisman, esta parte tiene una carga simbólica de todo tipo. No, y si me preguntás,
estamos todos esperando noticias de Nahuel Gallo. También es la fuerza sí, más federal en También. un punto, muy respetada, muy querida por todos. Sí, en el interior muy querida. Me sí. contaron que hace tiempo pusieron una carta de este tipo en el edificio Centinela, alguien de ahí de Gendarmería, pero Mirá. hace tiempo, ¿no? Es decir, que para remontarse a episodios similares... Sí, no, respecto de la intervención que le da Martínez de Giorgi a la CIDE, que recién hacía referencia a Cristina, es cierto que nosotros tenemos, lo comentábamos más temprano con Esteban, con José, con Hugo, ¿no? El alineamiento geopolítico del presidente respecto del Estado de Israel, bueno, ayer mismo en la cumbre por la paz, bueno, Venezuela, que está en un momento de alta conflictividad y que, como decía Cristina, tenemos Sí, a nuestro sí, compatriota Nahuel Gallo todavía detenido. Entonces, hay Bueno, en la Argentina un siempre contexto. Sí. No sé si hay un Claro. vínculo, El pero tema hay un es contexto. los 4 meses. Si este exdirector no volvía Sí, quedaba ahí, sí. y le dicen, Claro, claro. mirá, te quedaron unas... Podía haber pasado en una limpieza, en un control de rutina. O podía habérselo llevado a su casa el paquete con la correspondencia y cosa. detonaba en la casa, con lo cual hubiera tenido quizá un condimento diferente, Sí, ¿no? más personal. que en un edificio Pero- o una institución. Pero Claro. todo un peligro, porque también. ahora, reitero, ¿qué hay detrás de este atentado? Cuestión personal, cuestión institucional, la investigación de la CIDE, abriendo puntos por lo menos acerca de un hipotético atentado con alguna conexión exterior, y la brecha de seguridad, que eso ya ha estado 4 meses, 6. 6. Jenny dijo Muy bien. 6. Sí, Y no Bueno, solamente lo que... A ver, todo materia de investigación. Sí. Se quiere Sí. 6, ¿no? No solamente la cantidad de meses que estuvo, sean 4 o sean 6, la hipótesis de Cristina cierra del mismo Sí, modo, total. sino el acceso, ¿no? Claro. Escáneres, canes que detecten explosivos, algún tipo de ¿no? Bueno, van a tener que revisar todo en Parece encomiendas, muy ¿no? vulnerable, Claro. sino muy vulnerable. Van a tener que cambiar todo el sistema de recepción, ¿no? Del Claro. paquete, De mensajería, qué sé yo. claro. El Bueno, último no sé si... antecedente- No solamente en este edificio, ¿no? Sin todo. Ahí en el edificio edificio público. Centinela le voló las falanges a quien recibió la carta y nunca se encontró responsable, ¿no? Claro. Como para Mirá entender vos. también que son episodios muy particulares. Sí. Bueno, José, antes de despedirte, pues están con mucho trabajo ahí en redacción, el domingo, ¿qué tenemos? El domingo todavía no, todavía no, falta. Volvemos con Majul el domingo. Ah, tenés razón, Volvemos. Sí, tenés sí. razón, yo Viste ya de que, ansiosa nomás. No, yo estaba igual, pero como Luis vuelve en marzo, Vuelve de a volvemos todos poco, en marzo. José. José va volviendo de a poco. Yo estoy listo igual. Estamos Bueno, listos, ya igual no volveremos. importa, vendemos los domingos. Programón de domingo, no sé si está Hugo. Si ¿no? extrañás, venía a Sí, 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 visitarnos. estamos nosotros. ¿Listo? Con especial domingo. Vendemos los domingos para que la gente vea La Nación Más. Bueno, ¿tuviste que cambiar Siempre. el programa de hoy, Pelado, por todo qué? esto? Y no sé, por ahí tenías es un pensado debate otra interesante Por ahí hoy. tenías pensado otra cosa y Sonia Aracre versus Sergio Chousa esta noche. Ah, me gusta. ¿Sí te gusta? Sí, me gusta. Vamos a escucharlo. Y entre otras cuestiones, mucho No te para ver. privas de nada en la No, vida. ¿no? Bueno. No, es verdad. vos vas a ser un poco de moderador ahí. Sí, es difícil moderar, ¿viste? Igual Antonio debate muy bien. Es Sí, un- sí, Chousa también, ¿eh? ¿Sí? Sí, Chousa también. Vamos a hablar mucho de la reforma laboral también. El quiebre cultural. Vamos a aprender esta noche. Entre otras cuestiones, tenemos un programa de lujo, me parece, esta noche. Bueno, vos estás un poco atravesada por la actualidad, la Sí. coyuntura también, ¿no? Sí, estamos en la línea de la información urgente. Bueno, ya con todo esto y mucho más, por supuesto. Por calidad